Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Alma Chávez, soy promotora de lectura infantil y juvenil y he estado a cargo de círculos lectores, independientemente de ser docente en algunos años como maestra de español y literatura. Y bueno, empecemos con la primer pregunta. ¿Por qué se cree que la mayoría de los maestros en nuestro país no leen literatura, según el escritor y promotor de lectura Felipe Garrido? Yo difiero un poco con esta opinión, independientemente del hecho de que los maestros puedan tener ocupado mucho tiempo con respecto a hacer su propio trabajo frente a grupo y las planeaciones. Me queda claro que para muchos de los temas que tienen ellos que trabajar, deben de leer. Y en esta lectura, ellos obviamente están consumiendo literatura. Así que podría considerar que muchos de ellos no tienen el hábito lector en sí para todos los días, pero sí para su trabajo y sí para esa comprensión que requieren de poderlo utilizar con los alumnos que tienen a su cargo. No podría considerar como absoluta esta posición. De que se lee literatura, sí. De que se hace por gusto, también, porque nosotros tenemos que escoger los textos. Cuando ya es de manera independiente a los que sugiere el libro, tenemos que escoger los textos, los que consideramos y analizamos que al alumno le pueden servir. Y lo hacemos con el gusto de haber leído todo y de saber por dónde vamos a este texto, este cuento o esta novela, por dónde vamos a hacerlo llegar al alumno para que lo atrape y sea parte también de sus consideraciones y de su formación. Así que del todo no estoy de acuerdo con respecto a que no leen. Tal vez no lo hagan todos los días por sus ocupaciones y por la atención que deben de tener con su familia primeramente y posteriormente con su vida social. Pero tanto como no leer, creo que es algo radical. En la segunda pregunta, ¿cuál es el mejor método a mi criterio para poder hacer que los alumnos arropen el hábito lector? Pues definitivamente son los círculos de lectura. Ese es uno de los principales para mí, porque tienes una cercanía tanto con el texto como con el alumno. Pero, ojo, debe de haber una persona que sepa guiarlos, una persona que esté empapada del texto que el chico esté leyendo o que estén leyendo en ese mismo círculo, y saber guiar, responder dudas y poder de alguna manera seguir acercando la literatura, analizando qué es lo que le gusta a los chicos y poder acercar la literatura para que ellos no dejen ese hábito y se convierta en algo cotidiano en su vida. Así pues, yo creo que esto sería, además con ejercicios, avalado con ejercicios, reforzado con ejercicios, crearía no solamente una situación de intimidad al momento de compartir un libro, sino también dinámico al hacer ejercicios, juegos, etcétera, estos etcéteras. Ahora, yo creo que en la pregunta número 3, ¿cuál es la deuda que la SEP tiene con los docentes con respecto a este tema? Yo creo que sería, para mí en lo particular, la imposición de textos. Creo que en muchas ocasiones incluso tenemos que evaluar, me ha tocado en algunos años tener que evaluar sobre un texto propiamente. Tenemos la capacidad de imponérselo al alumno, pero creo que en estos casos, para que la lectura sea de entretenimiento, tenemos que darles la oportunidad de que ellos elijan. Y al elegir ellos, lo hacen con más comodidad, porque entonces también es su decisión, también es su responsabilidad al momento de elegir y proponer algo, que ellos se puedan involucrar y los puede involucrar con respecto a la literatura y al consumo de la misma. Creo que en estos casos se debe de ser más flexible o llegar a un punto medio donde el chico pueda sí aprender de los clásicos, un ejemplo, aprender de los clásicos y la forma de hablar de aquellos tiempos en el que estos se escribieron, pero también permitir la facilidad de acercarnos a lo moderno o a lo que ellos tienen como interés. Creo que debiera de haber un parteaguas con respecto a eso. Y facilitaría muchísimo el hecho de que ellos, a través de lo que escojan, a través de lo que les gusta y a través de un programa
que sea inclusivo con respecto a ello, a lograr la mejoría en la lectura, la mejoría en la comprensión lectora, porque estarían cómodos al hacerlo. Ahora, con respecto a mi consideración, porque es importante leer literatura aparte de los libros de texto, pues la respuesta para mí es muy fácil, por la creatividad que genera en sus mentes. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos la receta y nos dan los pasos a lograr una comida, nosotros no estamos inventando nada, solamente estamos siguiendo un orden establecido que se nos dio. Pero si nos dieran los ingredientes, pero no nos dicen cómo, tendríamos la obligación, si es que queremos comer, de crear mecanismos y procesos hasta lograr la meta. Creo que eso es lo que hace falta con respecto a la educación. Lograr que el chico, que la chica, sean creativos, que busquen, que exploren, que investiguen, que experimenten con respecto a la literatura para llegar a un fin. Esto crearía, por supuesto, chicos y chicas con comprensión, con análisis. Crearía un mundo donde el universo no va a ser uno solo, el que le dice la autoridad escolar. Van a ser muchas posibilidades. Será un juego de ajedrez donde tendrán que ver 4 o 5 opciones en cada movimiento. Es por eso que los libros de texto, si bien es cierto guían, también de alguna manera son tan rígidos que no permiten el movimiento de nuestra mente. Permiten el conocimiento, por supuesto, pero la creatividad se queda al lado. La idea es un resultado que llega a esa meta que está especificada en esas hojas. Cuando tú lees y comienzas a crear, empiezas a ver otras posibilidades. Se permiten otras oportunidades de lograr llegar al resultado. Es por eso por lo que yo creo que es totalmente necesario que haya lecturas de literatura aparte de lo que en el libro encuentra. Y por último, ¿cuál sería el libro que yo recomendaría para esto? Tengo tantos. En mi haber, iniciaría, dependiendo de las edades, si son niños pequeños, por supuesto, con cuentos. No voy a poner títulos, con cuentos. Y si son adolescentes que jamás han tenido un acercamiento a la literatura, hay que darles chance a los cómics, por ejemplo. Porque independientemente del tipo de historieta que llegaran a consumir, nosotros sabemos que eso sería el gancho para después comenzar a darles lo que a ellos les va interesando. Creo que tenemos que ser, nuevamente lo digo, permisivos e inclusivos para que ellos elijan. Y a partir de ahí ya podemos hablar entonces de que nosotros podemos acercarles a este universo que ellos están creando apenas. O que ya lo tienen creado, pero se encuentra limitado porque si lo constreñimos a una evaluación, a una calificación, y eso es lo único que ellos van a tener en su mente como literatura, ya comenzamos a fracasar con nuestra intención de crear ese hábito lector en los chicos. Tiene que ser libre, tiene que ser divertido, tiene que ser algo que te quede en el corazón y que lleguen corriendo a decirte: maestro, acabo de leer esto, ¿y qué crees? Me pasó, o ¿sabes qué? A mí me gustaría, o dame otro libro de esto. O que tus compañeros le digan, que eso, he tenido esa satisfacción. Lee este libro que está buenísimo, te va a encantar. Y entonces hay un libro que siempre ocurre, todos lo sabemos, un libro que se pelean en el círculo lector y que si te lo regresan ajado, roto, manchado, creo que fue un éxito. Agradezco muchísimo, creo que con esto termino, y termino emocionada, porque además es real, me remonta a recuerdos reales. Agradezco muchísimo la oportunidad de expresar mi opinión, y bueno, espero que esta sea de valor para ustedes y en algo pueda aportar con lo que yo considero y en base a mi experiencia. Muchísimas gracias.